Números capítulo 1, Números capítulo 1 y el versículo 49. Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Oigan eso, acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Oremos. Dios de Israel, Rey sempiterno, haz llover sobre nosotros tu gloria en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. El tabernáculo era el lugar de adoración de Israel. Era donde se encontraban con el Señor. Estaba el arca de la presencia del Señor. Y eso hacía que ese lugar fuera especial para ellos. La gloria de Jehová caía sobre ahí. El propiciatorio, que en inglés se traduce como la silla de la misericordia, era el lugar donde encontrabas la misericordia del Señor. Si querías unción, el aceite de la unción ahí estaba. Si estabas buscando algún tipo de incienso, ahí estaba. El maná estaba dentro del arca. La autoridad en la vara de Aarón representada estaba ahí también. Todo lo que Dios le ofrecía a los seres humanos estaba ahí. Y los levitas tenían un trabajo especial. Pero quiero hablar de su posición como campamento. Dios les dice que tenían que acampar alrededor del tabernáculo. No eran los de Judá, que era la tribu especial de Israel. No eran los de Rubén, que eran los primeros. No eran los de Benjamín, que eran los últimos, los más pequeños. No, la tribu de Leví. Ellos estaban alrededor del tabernáculo, por orden del Señor. Ellos eran los ministros, de ahí salían los sacerdotes, porque Aarón, el primer sumo sacerdote, era de esa tribu. Moisés era de esa tribu también. Los primeros líderes en el desierto fueron tres: Moisés, Aarón y Miriam, su hermana. Y ellos tres eran levitas. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos de ser reyes y sacerdotes, está diciendo que somos de esa tribu. Que cuando veamos a la tribu de Leví le prestamos atención, porque esos son los sacerdotes del Antiguo Testamento. No todos, la tribu de Aarón eran los sacerdotes, pero los levitas eran los ministros, los que cargaban, los músicos, los que cargaban todas las cosas más importantes, eran ellos, las más santas. Aquí la orden es dónde van a vivir. ¿Qué orden más extraña? Por 40 años en ese desierto, los levitas tenían que rodear el campamento, tenían que hacer sus tiendas alrededor de ese tabernáculo. Hay varias razones por las que Dios les dice eso, que son importantes para hoy. Una de ellas es esto: deberían de estar cerca de la gloria, deberían de ser los más cercanos al arca. Si querías buscar al que estaba más cerca del arca, eran los levitas. Oh, que Dios nos dé pastores que sean los más cercanos a la presencia del Señor. Que Dios nos dé músicos que sean los más cercanos a la presencia del Señor. Que Dios nos dé ministros en la iglesia, diáconos y ancianos que sean los más cercanos al Señor.
Hay demasiados pastores, diáconos, misioneros y gente que se preocupa más por su posición en la iglesia o que están cercanos a otro pastor o al superintendente, sin entender que cuando Dios dijo que acamparan alrededor del tabernáculo, le estaba diciendo a todos los ministros que los que tienen que estar más cerca del Señor son los que pretendemos ser los líderes o los más cercanos. Qué triste es cuando la congregación está más cerca del Señor que su pastor. Qué triste es cuando vemos a un líder de alabanza cuya vida es un desastre y que lo único en lo que depende es su voz y su talento de voz. El Señor da un mandamiento que todos los que ministran, todos los levitas deben de ser los que están alrededor o lo más cerca del tabernáculo, lo más cerca del arca de Jehová. Significa otra cosa. Cuando el Señor se quiere manifestar, el primero que lo oye eres tú. Cuando Él se quiere manifestar, el primero que lo oye eres tú. Cuando la voz viaja del lugar donde está, el sonido primero le va a llegar al que está más cerca y último al que está más lejos. Cuando hablamos a la velocidad del sonido como un avión supersónico, estamos diciendo que el sonido comienza con el avión, pero que hay una barrera, un movimiento. El que está más cerca es el que oye la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros debemos de ser los que oímos su voz primero, su voz profética, su voz de juicio, su trompeta de llamado. Cuando nos llama arrepentimiento, el primero que debe de arrepentirse no es el de la calle, la prostituta. El primero que debe de oír su voz es el que está cerca de Él. Por mi juicio comienza en mi casa, dice el Señor. Otro punto es que los levitas vivían afuerita del tabernáculo, de tal manera que olían el sacrificio y también el incienso. Oían el balido de los sacrificios y el canto de los cantores levitas. Miraban, aun cuando estaban lavando la ropa, el tabernáculo de la presencia del Señor y el humo que subía para el olor fragante al Señor. Cuando estaban comiendo y veían por fuera de la puerta de su tienda, ahí estaba el tabernáculo. Cuando salían a caminar con sus hijos, lo que veían era el tabernáculo. Cuando había una plática afuera de la tienda en el calor del día, estaban a la sombra del tabernáculo. Padre de familia, madre de familia, como reyes y sacerdotes te digo algo: cría a tus hijos a la sombra del tabernáculo. No por una tienda que no tiene ninguna importancia, pero dentro de ahí estaba la gloria de Jehová. La presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que las preguntas de tus hijos no sean acerca del último programa en la televisión o el siguiente juego de video. No sea que cuando entran y salen de la casa, lo que están viendo son cosas materiales, pero que sea la Biblia, las cosas del Señor, la presencia, la gloria de Dios. Pon tu casa alrededor del tabernáculo. Dice un salmo que debes de ser como aquellos pajaritos que ponen su nido en el altar. Muchos de los hijos se están perdiendo porque la casa está llena nada más de internet, nada más de televisión, nada más de esto y de aquello. Y una vez a la semana los acercas a la iglesia y no te das cuenta. Entonces, que en sus momentos decisivos, cuando están pensando acerca de la vida o de con quién se van a casar, hay alguien en Hollywood que les está enseñando algo a través de la televisión o del internet, y tú crees entonces que de alguna manera sacaron una idea. Cuando sale un jovencito y comienza a decir que quiere ser homosexual, eso no lo encontró en el tabernáculo de Jehová. No, lo encontró en algún lugar donde está morando. Permite, padre de familia, madre de familia, que tus hijos cada vuelta que den vean en la gloria de Jehová.
Les dijo él de esta manera: escriban la palabra de Dios en los dinteles de las puertas, escríbanlo en las paredes de su casa, escríbanlo. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Rodeen su casa de la gloria de Jehová, de su palabra, de la constancia. Que si sus hijos van a caer, que caigan no porque usted los puso en una posición incorrecta, sino porque diariamente estaban bajo la sombra del Omnipotente. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiere decir, todos los días tú le estás presentando la palabra. A veces no la quieren escuchar, a veces la quieren detestar, a veces no te quieren oír, pero ¿saben cuál es la esperanza de un hogar? Esa, la gloria de Jehová, la presencia del Señor, su palabra, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le dijo en una orden en Números 1 a Moisés: pon a los levitas a que moren alrededor del tabernáculo. Quiero hacer un punto más, hay varios puntos más, pero voy a hacer uno nada más. Cuando un levita cometía un pecado, cuando había algo grave en su vida, no podía quedarse en su vida. ¿Sabe por qué? Porque ese levita, digamos un levita que ha cometido algún acto inmoral, y se levantaba de su cama, aún para ir al baño, los baños no estaban adentro, aún para ir al baño tenía que salir de su tienda. Y de repente la convicción del Espíritu, porque ahí en su presencia estaba el tabernáculo, donde estaba el arca de Jehová. Y las lágrimas tenían que salir, porque Dios trae convicción cuando está cerca de él. Eran 2, 3 pasos y caía sobre su rostro, porque tenía derechos. Y decía: Señor, me arrepiento en tu presencia. Cuando algún hijo había agarrado por algún otro lado equivocado, lo agarraba una ovejita, y no tenía que venir de allá lejos, sino que 2, 3 pasos y estaba en el tabernáculo. Dios nos dio una forma y nos dijo: quédate cerca. Hay veces que Dios habla a alaridos, como en el caso de Elías. Un viento que quebraba las rocas, un terremoto que hizo temblar la cueva y la montaña donde estaba, un fuego que venía quemando todo, y él no oía la voz de Dios. Y de repente hubo un silbido suavecito y oyó la voz de Dios. ¿Saben por qué? Porque Elías estaba cerca de la presencia del Señor. Y al oír, cuando alguien dice algo bien calladito, como: ¿cómo estás? Solo los hermanos que están aquí cerquita pudieron oír eso. Hay cosas que solo Dios las dice en un silbido. Hay otra escritura que dice que Él va a hablar a tu oído. Tienes que estar cerca de Él para que Él hable a tu oído. Quédate cerca de su presencia. No pongas tu casa allá. No pongas tu casa a lo lejos. No pongas distancia entre tú y Él. Una vez Pedro estaba arrepintiéndose, quebrantado, tenía un problema porque el Señor había venido ya resucitado. Y Pedro está diciéndole: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y el Señor le tiene que regañar, porque si se aparta el Señor de él, entonces, como cuando tus pecados te están molestando, no te alejes, acércate. Aunque te traiga convicción, para que como Pedro caiga sobre tu rostro. Si te alejas, estás haciendo paz con tu pecado. Acércate para que la gloria de Dios queme esos pecados de tal manera que te hagan a ti mismo odiar lo que acaba de pasar entre tú y Dios. Mora alrededor del tabernáculo, el que habita a la sombra del Altísimo. El que habita a la sombra del Altísimo. Sé un levita de corazón, sé un sacerdote, reyes y sacerdotes. Uno de tus trabajos es: mora tú, tus hermanos, tu papá, tu mamá, tus hijos, la esfera de tu influencia, tu iglesia. Mora y haz tu tabernáculo, haz tu morada alrededor del tabernáculo. Dios les bendiga.